Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día domingo, 18 de mayo del 2025, son las 4:21 de la tarde. Estoy aquí para compartir la palabra que corresponde este día, domingo, el primer día de la semana. La palabra que tiene mi Señor para nosotros está en el Viejo Testamento, está en el libro de Daniel 3, en el 5 me respaldo lo que mi Señor me dio. Usted por favor vaya y léalo. Le vamos a leer desde Daniel 3:1 hasta el 30. Hasta el 30 le vamos a leer. Esta palabra que el Señor me dio, 29 de marzo del 2025, a las 12 en punto del mediodía. Y la palabra es al sonido de la bocina. Esa es la palabra, al sonido de la bocina. Perdón. Le voy a poner una palomita ya acomodada. Al sonido de la bocina, esa es la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ay, Señor. Vamos a la palabra, vamos a ver cómo mi Señor lo lleva. Muy buenas tardes, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Buscamos a Dios mientras puede ser hallado. No los muramos sin Dios en nuestro corazón. Seamos malos como seamos, murámoslos con Dios en nuestro corazón. Y el que decida qué va a hacer con nosotros. Pero muramos con Dios en nuestro corazón. No nos vayamos a la tumba sin Dios. Porque hay gente que prefiere morir sin Dios. Eso es horrible. Es mejor morir con Dios y que decida Él, ¿verdad? Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura. Alexa, a ver si me arreglas la cama. Alexa, por favor, Alexa. Cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores. Y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de las estatuas que el rey Nabucodonosor había levantado. Mire, a la dedicación era como una como una inauguración que le iba a hacer Nabucodonosor a las estatuas. Hoy decimos inauguraciones, en aquel tiempo eran dedicaciones. Aquel pueblo iba a estar todo el pueblo en la inauguración de aquellas estatuas. Querían todo aquel pueblo presente. Y ahí estaba todo el pueblo judío de esclavo en aquel tiempo. Nabucodonosor lo había llevado de esclavo al pueblo judío en aquel tiempo. Pero yo le digo que serle fiel a Dios no es fácil. Ser fiel a Dios es echarlos al mundo encima. ¿Pero qué? ¿Qué importa si tenemos al mundo encima, pero tenemos a Dios de nuestro lado? Porque el mundo no es más que Dios, pero Dios es más que el mundo. El mundo ante los pies de Dios no es nada,
porque nuestro Dios es inmenso, infinito y fiel para con los fieles. Entonces, ¿qué quiere Él? Fidelidad para con nosotros, porque Él es fiel. Entonces, pero hay un problema, que las personas son fieles a las personas, pero no a Dios. Por lo mismo que le digo, cuesta serle fiel a Dios. Cuesta, se paga un precio. ¿Está dispuesto usted a pagar un precio por serle fiel a Dios? Porque toda persona que es fiel a Dios paga un precio. Tenemos que saberlo. Pero ganamos. Ganamos una recompensa que el mundo no te la va a dar. Una recompensa que el mundo no te la da. Sin embargo, nuestro Padre, que es tan lindo, soberano sobre todas las cosas, Él no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Sin embargo, nosotros sí somos deudores para con Él. Perdón, porque nosotros, por más que hagamos, nunca vamos a pagar esa deuda que tenemos con Él. Vamos a ser deudores y morimos deudores, pero Él no es deudor para con nosotros. Él los paga hasta de más todavía. Hasta los da, como dicen, ajuste. Seguimos. A la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, qué feo, sátrapas, así dice, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia. Y la dedicación de las estatuas que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas. O sea, porque créame que cuando dice naciones y lenguas es porque, aunque sea un país totalmente natural, pero ahí hay muchas naciones, hay muchas lenguas. Ahí, por ejemplo, le voy a poner ciertos países. Por ejemplo, El Salvador. No solo salvadoreños hay ahí, hay gente de todas naciones y hoy en día mucho más, porque hasta venezolanos hay allá. En mis solo nosotros naturales de ahí estábamos. Hoy no, hoy hay de todo mundo ahí. Estados Unidos, hay de todas naciones y de todas lenguas. De todas, no solo español, hasta personas que ni hablan español, indígenas hay. Entonces hay de todas naciones. Asimismo era Babilonia, así como es Israel hoy en día. Israel es una sola nación, pero ahí hay un montón de naciones. Con solo una persona de cada nación que haya, ya es una nación, ya forma una nación. No digamos si hay un montón allá. Israel es más la gente extranjera que hay ahí que los naturales de ahí. Porque los naturales, pues, están viviendo en otros lugares donde más les conviene vivir. Sin embargo, los extranjeros van a vivir ahí. Los naturales salen a buscar una vida mejor y los extranjeros buscan para ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, ya desde ahí ya son lenguas y naciones porque ya forman muchas naciones. Seguimos. Que había levantado el rey Nabucodonosor, y al pregonero anunciaban en el altar: vos mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas. Naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, aquí me respaldo yo, en el 5, Daniel 3:5 me respaldo. Porque si Dios me da una palabra,
Está aquí conforme a la Biblia. Dios me da la palabra aquí me la da. Y yo la busco en la Biblia. Ahí está igual. Pero si yo escucho una palabra aquí, pero no está aquí en la Biblia, no me respalda aquí, la anulo porque no viene de Dios. Entonces, pero todo lo que, gracias a Dios, todo lo que me da mi Padre está conforme aquí. Entonces aquí me la da Él y aquí se respalda lo que Él me da, lo que Dios me da a mí. Él se respalda en este libro y yo me respaldo en este libro también lo que Dios me da. Él lo que me da se respalda aquí y lo que Él me da a mí, yo me respaldo aquí también. Entonces dice, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterillo, de la zamboña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Iban a adorar aquella estatua. Miren en aquellos tiempos como que todo estaba más limpio. Todo estaba más limpio porque yo me fijo, el que era idolatra, pero no andaban copiando tal cosa. Como hoy copian al mundo. El mundo hace sus conciertos allá, alejados de la ciudad, el mundo hace unos conciertos dentro de la ciudad, otros alejados de la ciudad, etcétera. Celebran sus conciertos donde unen a las masas y está toda la gente ahí emocionada, borracha en aquellos conciertos. En el mundo, ¿verdad? ¿Y qué hacen los aleluyas hoy en día, los con Biblia? Imitar al mundo y hacen sus mismos conciertos ellos. Los hacen bien en la congregación, dentro de un parque, o los hacen allá en un desierto donde no hay casas, para no molestar. Reúnen a todos los con Biblias y a lo mismo. No es similar al mundo, copiando al mundo. Porque no tenemos entendimiento. No tenemos entendimiento. ¿Usted cree que las cosas copiadas del mundo le pueden agradar a Dios? ¿Usted cree que si yo ando vestida como el mundo le voy a agradar a Dios? Porque no estoy copiando a Dios, sino que estoy copiando lo del mundo. Por eso dice la palabra, no copies al mundo ni lo que hay en él. Lo dice bien clara la palabra. ¿Y por qué nosotros decimos que sabemos la Biblia, pero no la practicamos, no la ponemos por obra? No, pero cuando lo dice, no, si es que así dice la Biblia. Ajá, sí dice la Biblia, pero porque no practicas lo que dice la Biblia. Si sabes que dice la Biblia, no forniques, no adulteres. Sin embargo, adúlteras con los ojos, fornicas con los ojos y está diciendo la Biblia que no lo hagas. Y entonces, no robes. Y roban. Llevan este libro nomás de cartera, de adorno, pero no viven lo que hay escrito adentro. Ese es el problema. No imitan lo que hay adentro, pero sí imitan al mundo, ¿verdad que sí? Ahí lo imitan, hacen todo, hacen esos conciertuchos. Copiando al mundo. No, si es que se le alabó a Dios allá en el monte de Sinaí, pero no estaban copiando al mundo. No estaban copiando al mundo. Estaban siendo mandados por Dios, porque Dios especialmente sacó a aquel pueblo de la esclavitud para que les fuera a alabar en el lugar indicado donde Dios les dijo. Dios les dijo, suelta a mi pueblo para que me vayan a alabar en el desierto. Fue señalado, fue dicho por Dios que me vayan a alabar en el desierto, en el monte del Sinaí. O sea, fue específico, fue Dios, lo dice la palabra. Y usted no puede decir que está imitando a esto, porque ya no estamos en la ley. Usted no me puede decir que lo está imitando. Yo le puedo decir, oh sí, porque sí, que Dios le ha hablado a usted. Si Dios le ha dicho, te estoy sacando hoy esta noche para que me vayas a alabar allá. Entonces sí.
Pero hoy todo esto se ha vuelto baile. Baile, baile. El mundo se goza en los bailes. Los fines de semana continuamente el mundo baila. Pues hoy en la congregación no es la excepción. También los fines de semana se baila. Hoy no hay días consagrados. Hoy ni los ayunos son consagrados, no. Porque todo es un baile, un baile, un baile. No hay consagración. No hay quebramiento. No hay liberaciones. No, porque todo es un baile. Todo es un baile. Copiando al mundo. Dios no copió al mundo. ¿Cómo usted me va a decir que Dios copió al mundo, que por eso sacó a los hebreos de Egipto para que los fueran a lavar allá? Me va a decir que estaba copiando al mundo. No, él no copia al mundo. Pero los que tienen un talento lo usan para copiar al mundo y para hacer dinero. Porque los talentos son armas para la iglesia, son armas para nosotros mismos. No son para hacer dinero. Si yo tengo un talento, lo voy a usar para la misma congregación. Pero no voy a poner mi número ahí, contáctame aquí y hacer dinero de los talentos también. Si es que aquí no se escapa Dios, hacen dinero de todo, de todo. Es que de las cosas de Dios han hecho como un recycle. Usted sabe de recycle hacen de todo dinero, hasta de la última basurita hacen dinero los que hacen recycle. Así las cosas santas, sagradas de Dios, la han vuelto en recycle. De tal manera, de recycle, que todo es dinero, hasta lo más mínimo. Y esas cosas Dios nos las ha dado para que, ¿por qué los da talentos el Señor? Para que no agarre a Chente y lo traiga a cantar aquí al altar. Para que no agarre a los buquis, a los iracundos y los ponga a cantar aquí. Por eso los da talento, para que nosotros tengamos lo propio, nuestras propias cosechas, nuestras propias cosas natural. Por eso, por ejemplo, si yo sé hacer un pedacito de pan, yo no voy a comprar pan de la panadería porque allá me le ponen levadura, y el que yo hago en casa no le pongo levadura, es mi propio pan natural. No me estoy comiendo de lo que me vende el mundo, me estoy comiendo lo propio, mío. Así es Dios, lo da lo propio para nosotros, para servicio de nosotros, pero no para que usted vaya a hacer dinero. Pues vamos allá para servicio, pues vamos a servirle a alguien más allá, pero no a poner ahí contácteme como el mundo. El mundo canta, hace sus conciertos y contacto, aquí contácteme, que ahí voy, contácteme que ahí voy. Y no es lo mismo lo que hacen los con Biblia sinvergüenzas, que no tienen entendimiento, que la cabeza la tienen en las patas y los calcañales los tienen aquí. No es lo mismo. Ay, santo poderoso, lo mismo están haciendo. Contácteme aquí y le ponen una lista así de números. Contácteme aquí. ¿Para qué? Para hacer dinero ya de las cosas del Señor. ¿Ha visto eso? Y aquí hasta lo que era de las estatuas. Era de las estatuas, no andaban copiando otra cosa. Tenía que ser directo porque hasta para las estatuas eran fieles. Estos hombres hasta para con las estatuas son fieles. Es que los fieles, yo no sé por qué los religiosos son fieles a sus monos. Pero los que pretenden y que andan con la Biblia bajo el brazo como cartera, no son fieles a lo que cargan bajo el brazo. No son fieles a Dios. No, pero a sus monos sí son fieles. Yo me he encontrado unas personas en el camino fieles a sus monos, pensando que Dios tiene esos monos. Y nosotros que sabemos la verdad, que solo hay un Dios, que esos monos no existen ante los ojos de Dios, son abominación. Entonces nosotros que sabemos que las estatuas delante de Dios son abominación, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Ser fieles al Dios vivo y verdadero. Si estas personas son fieles a esos monos, contigo más nosotros que conocemos, si usted conoce a Dios. Por ejemplo, si yo conozco a Dios, yo voy a ser fiel a Dios. Y yo voy a defender a mi Dios.
¿Ve? No voy a defender chitos que no hablan, ni miran, ni caminan, ni escuchan, ni hacen ningún milagro. No voy a defender un pedazo de madera por darle la espalda a Dios. Y yo no sé cómo ustedes con Biblia no son fieles al Dios verdadero. Vergüenza los debería de dar, porque estas personas defienden a esos monos que no miran, ni caminan, ni escuchan, ni hacen nada. Son fieles a sus monos. No se meten por otro lado, son fieles a esos monos. Y usted con una Biblia se mete por todos lados, contaminando lo santo, contaminando todo lo bueno. Dios mío. Ah, instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Fíjese por qué. Por la fidelidad a las estatuas. El que no le hiciera adoración a aquella estatua, había un horno encendido, donde le iban a echar aquel horno al que no adorara. ¿Por qué? Por un pedazo de madera. Por un pedazo de madera. Había condenación si usted no le adoraba aquel pedazo de madera. Había condenación. La fidelidad de este hombre a aquel pedazo de estatua que había hecho. Porque si usted se postraba delante de aquella estatua, era como que se estuviera postrando a los pies de Nabucodonosor. Porque la estatua representaba al Nabucodonosor. Entonces era como que estuviera ahí. Y no es lo mismo que usted está haciendo con la estatua que tiene en la congregación. Es lo mismo. Ay, Señor, ¿y cómo usted sabe? Porque Dios me lo ha revelado. Por eso. Es lo mismo que usted está haciendo. Con esa estatua, nada más que aquella era una estatua de hierro. Y aquí es una estatua de carne a la cual usted se postra, a la cual usted es fiel a esa estatua. Pero no es fiel para con Dios. Dentro de un horno ardiendo. Ahí los metían. Si estos que no se postraban a una estatua los iban a echar a un horno ardiendo. Y usted que es idolatra 100%, ¿a dónde cree que va a ir? ¿Usted cree que con la Biblia bajo el brazo, idolatra, usted cree que va a ir al cielo? No. Va a ir al mismo lugar donde este viejo echaba a los que no adoraban a ese pedazo de aluminio también. Créame que sí. Al horno de fuego, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterillo, de la zamboña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todas las naciones, pueblos, lenguas se postraron delante de aquella estatua, pero habían unos que eran fieles para con Dios. Fíjese, entre aquel montón solo habían 3 fieles. 3, porque Daniel no estaba ahí. Beltasar estaba por allá, pero esos 3 estaban en ese momento ahí. A Daniel le tocó más adelante, porque a estos los metieron al horno. A Daniel lo metieron con los leones, pero a los 4 le tocó. Pero entre aquel montón solo habían 4 fieles a Dios. 4 fieles a Dios entre aquel montón. Solo habían 4 fieles a Dios. Póngase a pensar ahora. Entre todo el mundo, solo hay 4 fieles a Dios también. Defendiendo la verdad. Defendiendo la verdad ante Dios. Defendiendo la verdad ante el mundo. A pesar de todo. Defendiendo esa verdad de un Dios vivo y poderoso. Defendiendo una verdad, una santidad.
delante de todos y de todos. 4 han de ser los que hay. Entre todas esas multitudes, ¿por qué? Usted lo puede ver. Porque estamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Es que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es que andan con este libro. Y este libro tiene las preguntas, pero ahí mismo está la respuesta. Este mismo libro que te habla, este mismo libro te contesta. Este mismo libro te habla, este mismo libro te contesta. Yo no puedo creer como los gentiles también. Aquí yo le voy a meter de todo. Como los gentiles también están haciendo presentaciones de niños. ¿Dónde ha visto que a nosotros los toca? Si Israel ya no hace presentaciones de niños tampoco, hasta eso vino a quitar el Mesías. ¿Por qué? Porque aquel lugar donde presentaban a los niños hebreos ya no existe. Ya no existen aquellas personas que estaban continuamente las 24 horas en aquel templo, orando. Y las presentaciones de niños, pero no eran todos los niños, eran los primogénitos los que presentaban. Eran los primogénitos, los que rompían matriz, los que presentaban. No presentaban carteras, no, hoy en día van a presentar mujeres. ¿Dónde ha visto? Si es que hoy ni niños ni mujeres se pueden presentar hoy, porque no los toca a nosotros. Le estoy diciendo que aquel pueblo ya no, porque ya no hay donde presentaban los niños. O me va a decir que sí. ¿A dónde está? ¿A dónde está el templo donde hacían eso? ¿A dónde? ¿A dónde está ese templo donde presentaron a Jesús? ¿A dónde está? No hay a donde lo presente, porque hasta esa presentación de muchachitos vino a quitar Jesús. Porque no hay a donde presentarlos ahora. Todito esa destrucción de ese templo deja todo claro. Es para que usted mire. Y está todo claro que ahí se fue todo. Al deshacerse ese templo y tragárselo como la tierra, aquel templo, desaparecer todo de todo. Ahí desaparece todo. Ah, no, pero aquí están los gentiles, barberos, imitadores de Israel. No, pues no, Israel, a ti Jesús se llevó todo. No, pero no te preocupes, aquí lo hacemos vivo nosotros, matando siempre a Jesús. Siempre en discordia con Dios, siempre diciendo, no, si es que tú, ¿cómo que tú vienes a quitar eso? Si nosotros sabemos, Dios mío, es como aquellos pastores que dicen que las ovejas son de ellos. Las ovejas no son de ningún pastor. Nadie tiene ovejas. Las ovejas, el dueño es el buen pastor, que es Jesús. ¿Por qué? Porque las compró a precio de sangre. Yo no tengo nada mío aquí, porque todo me lo compra mi esposo. No le puedo decir yo, no tengo ni que decirle, ay, este es mío. Porque todo viene del trabajo del sudor de mi esposo. Y yo no puedo ser mentiroso y decirle, por ejemplo, esto. No tengo nada que decirle. Pero él lo compra y me lo regala y me dice, esto es tuyo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Él me regaló estos lapiceros. Estos son tuyos para la obra. Me los regaló, ¿verdad? Él me los regaló, pero son míos. Son míos, ¿verdad que sí? Entonces, esto sí es mío, porque a mí me lo regalaron. Pero yo no puedo decir que las ovejas son del pastor. No, hombre, si es que sí son del pastor, entonces te tiene doble esclavizada, porque te ha puesto un sello, eres mía. Si es que no son animales. Si yo compro unas cabras y compro unas ovejas, con mi salario, si yo voy a trabajar y sudo y compro mitad cabras y mitad ovejas, si son mías, porque yo me las compré y las estoy cuidando yo aquí, son mías. Los animalitos sí, pero la gente no. Sin embargo, Jesús los compró a cada uno de nosotros en la cruz con su sangre, esa sangre infinita.
que los compró a todos. Entonces cada uno de nosotros somos de Jesús. Por eso Él reclama lo que es de Él, porque lo compró a precio de sangre. Pero estos sinvergüenzas no pueden decir, no es que las ovejas son mías, es que tú no tienes ovejas. Tú no puedes decir que son tuyas. Porque si tú dices que son tuyas, entonces tú te estás dominando, dueño de aquellas personas, y la estás haciendo doblemente esclava, porque no son tus dueñas. Por ejemplo, si yo voy a una congregación, yo soy libre de ir ahí. Si quiero voy, si no, no voy. Y si quiero ir a otra, si yo miro esta congregación y no me agrada y veo otra allá viva donde se gozan, pues voy para allá y a mí nadie me va a detener, porque yo soy libre. Mire que yo soy casada, pero ni a mi marido me puede detener. Si yo le digo, no, yo cambio de congregación, y él me va a detener. ¿Y cómo usted pretende que las ovejas son suyas? No, señores, porque hay de congregación a congregación. Hay unas muertas, hay otras más chispas, más vivas, y hay otras muertas y hay otras más vivas. Y nosotros los vamos a congregar donde están vivas, donde está Dios ahí. No donde haya un cementerio. No, y no se va a mover ahí porque le han dicho que usted pertenece a aquel pastor. Le pertenece su vieja, sus hijos, pero usted no le pertenece. Usted es libre. Usted es libre de irse a meter donde quiera. Dios mío. No puede ser que en este siglo, en esta generación del 21, estemos todavía esclavizados, por favor. ¿Por qué usted? Esclavícese para con Cristo. Sea fiel para con Cristo, que ahí no pierde. Pero salga de las manos de estos cazadores que la tienen bien casada y dormida ahí, Dios mío. Y que sinvergüenzas, porque no, si es que son mis ovejas, Dios mío. Hay que ver. Dice la Biblia en Hebreo que el pastor las tiene que cuidar y alimentar sin murmurar. Feliz, alimentarlas así feliz. Porque si él está murmurando con los congregados, eso no le agrada a Dios, dice. Que eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Por ejemplo, yo tengo que venir a hacer las cosas. Yo soy evangelista, pero yo traigo la palabra de parte de Dios. Yo la tengo que dar feliz aquí. Y no le tengo que estar reclamando a usted nada de eso. Porque yo vengo de parte de Dios a traer el mensaje. Entonces, a mí, ¿quién me va a pagar? Es Dios. Y Él me manda hacia usted. Y yo no le voy a venir a hacer pleito a usted aquí. Claro, en lo que no consiste. Pero lo que consiste dentro de la santidad. Ahí sí, porque la tengo que exhortar. Usted tiene que saber que las hijas de Dios no son cualquier ramera, no son cualquier vagamunda, son especiales. ¿Por qué son especiales? Porque el Hijo de Dios las compró a precio de sangre y son especiales. ¿Se da cuenta? Entonces, y ahora, ellos se dicen que son los dueños de las ovejas. Si tú vas a congregar a otro lugar, ya están haciendo pleito con aquel porque tú te fuiste a congregar allá. Y tal vez aquel ni te conocía, tal vez ni te llamó, sino que tú solita decidiste irte para allá. Tú decidiste. No, ya entran en pleito. Ya son enemigos. ¿Por qué? Porque una persona decidió irse para allá. Mire qué cosas. Mire que los católicos son mundanos y todo es el mundo, ¿vea? Pero no andan en esas cosas. Los católicos, el que entra, sale, si quiere va, si no, no va, y a ellos no les importa, ellos dan su misa y ya. Y ellos piden su limosna. Si usted quiere da, si no, no da. Y no la están esperando el siguiente domingo para decirle, no diste. ¿Y por qué no diste? Te vas a ir para afuera. Porque no diste, te vas a ir para el infierno, hija del diablo. Por eso, porque no diste. Te vamos a cerrar la puerta, te vamos a sacar para afuera. Vea que no lo hacen, vea que no. Usted da limosna, lo que usted quiere dar. Si usted quiere dar, si no, no da. Pero no significa que para el siguiente domingo ya no va a tener entrada. Así es que de vergüenza lo debería de dar, de estar haciendo las cosas tan mal con un pueblo que está comprado a precio de sangre.
vergüenza nos debería de dar. Y hacemos las cosas mal cuando todo el manual del bien lo tenemos aquí. Todo lo tenemos aquí. Pero ¿por qué nosotros somos adversarios? ¿Por qué vivimos lo contrario? ¿Por qué? Nos gusta siempre contender con Dios, como aquel pueblo que contendía continuamente con el Señor. Nosotros como gentiles no estamos para contender, estamos para obedecer. No podemos estar continuamente contendiendo con Dios como lo hacía el pueblo hebreo, que continuamente contendía con Dios. Hasta el día de hoy siguen contendiendo. No, si es que tenemos que ser mejor que aquel pueblo, Dios mío. Porque nosotros no somos naturales, somos adoptados. Tenemos que hacer muchos méritos para entrar al cielo. Y usted no hace méritos, usted lo que hace es copiar y ser peor que Israel. No, si es que Israel no hace esto y yo lo hago. Y tú piensas que Dios te va a premiar por hacer lo que no te está mandando. Tú piensas que te va a premiar por revivir algo que Jesús ya vino a quitar en la cruz. Dios mío, Dios tenga misericordia y les dé entendimiento. Y de una vez usen la cabeza y no los calcañales para pensar. Seguimos. Perdón. Y dice, y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Lo hicieron a propósito, con maldad. ¿Por qué? Porque aquellos caldeos estaban en su tierra. Y cuando nosotros estamos en un lugar donde no es nuestra tierra, siempre los van a hacer cosquillas, siempre los van a estar molestando, siempre los van a estar señalando. Por ejemplo, cuando usted está en un país que no es su país, todo el tiempo la están... Si es que de por sí en nuestros países somos discriminados, somos menospreciados, no digamos si usted no pertenece ahí. Por ejemplo, Estados Unidos. Ellos están a favor de su gente blanca. Pero para la gente latina, esta gente latina no es nada delante de ellos. Para ellos no es nada. Esa gente puede dar, pero no puede recibir. Porque la gente latina da, pero no puede recibir. ¿Se da cuenta cómo pierde todo su beneficio? ¿Ve? Así eran estos. Maliciosamente acusaron a los judíos. ¿Para qué? Para que el rey les diera su castigo, porque estos hombres se veían que no tenían madre. Estos hombres era de temerles, porque estos hombres con tantito solo decían matar, 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 solo matar decían. Entonces, mire lo que dice. Acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron, rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, el arpa, el salterillo, la zamboña y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua de oro. Una estatua, Dios mío. Aquí se iban a ver los fieles. Y aquí se podrían ver, aquí hoy en día, en estos tiempos, se podían ver los fieles. Sin embargo, no se ven los fieles. Porque todavía no ha venido la madre mayor de la serpiente antigua. Todavía no ha venido el papá de todos los anticristos. Y sin presión, ya están negando a Jesús. Sin presión. Sin presión. Las sinagogas están llenas de anticristo. Toditos son anticristo. Toditos. Unos cuantos no somos anticristo. Los que no pertenecemos a esos lugares no somos anticristo. Estamos siendo fieles. Y por eso no pisamos esas sinagogas, porque desde las que las pisamos y sacamos dinero ya somos anticristo. Y todos están ahí de anticristo. Y estos anticristos están desde los tiempos de los apóstoles. Esto no es nuevo. Desde los tiempos de los apóstoles ya estaban los anticristos. Desde que el Mesías apareció. Entonces, imaginas, si hoy, así como así,
Lo están negando. Sin presión, sin nada. No digamos si le ponen tantito presión. Doblemente lo niegan. Si es que ahorita con sus obras lo están negando. Con sus hechos están negando a Jesús. Con sus mismos hechos. Sin presión. Solitos. Cuando tenemos la decisión de ser fiel a Dios. No. Sin pistola lo estamos negando. Solito el diablo no ha tenido que hacer tanto con los que lo están negando para que lo niegue. El diablo feliz porque dice, mire, esta gente ni hice nada para que lo negaran. Y ya lo están negando. Y formas parte del mayor que está por allí todavía escondidito, que es el que va a llegar a sentarse allá cuando le hagan su casa. Su casa donde va a ser la mayor, por ejemplo, te voy a decir, la Iglesia Católica. La grande, la mamá grandota en Roma, la mayor, la mamá de todas. Las otras hijitas están por todos lados regadas, ¿verdad? Por todos lados están las hijitas. Así es el anticristo. El anticristo, toditas las hijitas están por todos lados, los hijitos están por todos lados. Porque el grandote está ahí todavía escondidito, no sale todavía. ¿Por qué? Porque no le han hecho su residencia como él quiere. Porque su residencia va a ser como la católica grandota que está en Roma. Entonces, pero cuando le hagan su casa, su reino grandote como el que está en Roma, en Israel, entonces habrá aparecido el papá de toditos estos chiquititos que están hoy en día, pero los chiquitos ya están. Nada más que el grandote está escondido. Y sin presión lo están negando. Sin presión. ¿Somos fieles para con Dios? No somos fieles. ¿Y qué pide Dios? Fidelidad. Porque dice la misma palabra. Y no solo en la palabra. Así directamente me ha dicho Dios a mí. Séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Qué está diciendo el Señor? Que solo los fieles hasta la muerte tendremos la corona de la vida, que es la vida. Pero si usted no es fiel para con Dios, usted no va a tener corona ni vida. Lo que va a tener es un horno allá abajo. Lo que va a tener en la tierra allá abajo, un infierno, es lo que va a tener. No va a tener corona. Porque fácilmente, así fácilmente usted lo negó. Fácil. Sin que le pellizcaran. Lo negó. Fácil. Porque es que hasta dice que aquel es aquel que dice que usted de él, hasta usted dice que es su padre. A usted le han dicho que es su padre. Y a mí la Biblia me dice otra cosa. La Biblia a mí me dice, no le llames padre a nadie que esté en la tierra, sino a tu padre que esté en los cielos, que está diciendo que solo hay uno. Padre de nosotros, el que está en los cielos, pero aquí en la tierra que no le llames a nadie. Dios mío. Usted es padre de los que le hace a su mujer. Usted es nana de los que tira ahí por su vagina. De esos usted es nana. Y por los que usted tira por ahí a su mujer, de eso usted es tata. Pero de ahí de nadie más usted es tata. Aprenda, lea la palabra, léala con el entendimiento, no con los calcañales. Tú, oh rey, has dado instrumentos y música y se postren y adoren la estatua de oro y adoren la estatua de oro. Y el que no se postrese y el que no se postrare y adorare sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, Y más que Sadrach, Mesach y Abednego, no eran cualquieres allá campesinitos que iban a estar desapercibidos por allá, no. Tenían un lugar importante
en los, ¿cómo se dice? En lo del rey, tenían algo importante. En las riquezas del rey tenían un puesto importante, eran importantes ahí. No podían pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque ellos más que todos tenían que estar hincados ahí, postrados, porque ellos tenían un buen puesto. Sin embargo, ellos no les importó el puesto que tenían ahí. No les importó perder todo lo que tenían, pero ser fiel a Dios. Porque sabían que perdiendo todo lo que tenían, pero ellos ganaban más delante de Dios. ¿Ve? No eran cualquiera, porque a los que no significaban nada, no los denunciaron. Estos hombres, ¿por qué los denunciaron? Porque tenían un puesto importante. Y cada vez que tú tienes un puesto importante en alguna empresa, de parte de Dios, a donde sea, ganas envidia, ganas enemigos. ¿Por qué? Por el lugar que tú estás usando, el lugar que tú estás desempeñando. Entonces estos hombres, más que todo, por el lugar, lo que desempeñaban al lado del rey, eso, ahí tenían enfocados los ojos sobre ellos. Diciendo, en un horno de fuego ardiendo, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron las estatuas de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Este rey hizo esto con los hebreos. Pero usted no crea que esto que hizo este rey con los hebreos, con los judíos, se va a quedar sin castigo. No crea que se va a quedar desapercibido delante de Dios. No. Al final de los tiempos, esta Babilonia va a ser castigada. ¿Por qué? Por lo que hicieron, porque obligaron a los hebreos a adorar aquella estatua. Los obligaron a postrarse ante sus ídolos. Así como aquel faraón egipcio pagó, le cobró Dios todito. Así esto al final de los tiempos, no importa qué nación sea hoy en día, a esa le tocó pagar y esa va a pagar, porque está en la nación donde hicieron todito esto con aquel pueblo. Y no es la misma generación, es otra generación, pero es misma nación hebrea, es mismo nación judía. Y les va a pasar la cuenta a estos, porque lo dice la misma palabra, también. Entonces dice, la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterillo, de la zamboña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y todavía les sentenció, les dijo, y que Dios será aquel que los libre de mis manos. Pero no es Dios con D grandota, sino que con D de esa pequeñita que parece mosquito. Que le quede claro, porque hay muchos con Biblia poniendo gloria a Dios con la D de mosquito. No es de mosquito, es con la D grandota. Entonces le dijo, ¿y qué Dios será que los libre? ¿Qué pensó? ¿Que el Dios de los hebreos era igual que la estatua? ¿Que le estaban haciendo fiesta y postrándose delante de una estatua? Que no oía, no se movía, no palpaba, no miraba, no hablaba, no huelía. Pensaba que el Dios de los hebreos era igual.
Estaba bien equivocado, ¿verdad que sí? Y si usted está pensando que ese mismo Dios que pensaba Nabucodonosor es el suyo, usted está mal. Perdón, usted está mal. Usted está mal porque con solo pensar que nuestro Dios santo de Israel es una estatua, es un muerto, es un bueno para nada, usted ya está condenado al agua eterno. Por solo pensarlo. Porque eso es una blasfema. Es una blasfemia con el Dios vivo. Porque solo los muertos, ignorantes de cerebro, pueden pensar que el Dios santo de Israel es un Dios muerto que no hace nada. Los que están paralíticos de su cerebro, los que no tienen entendimientos, paralíticos en cerebro, esos son los que pueden pensar que el Dios de los cielos no existe, porque ellos tienen parálisis en todo su cuerpo, por eso. Pero que hay un Dios vivo al que nosotros los evangélicos le servimos. ¿Y por qué le servimos? Porque hay un Dios vivo, no lo miramos, pero lo sentimos, hablamos con Él. Hablamos con Él, Él habla con nosotros y nosotros con Él, por medio de su Espíritu Santo. Se comunica con nosotros por medio de sueños, por sueños audibles a nuestra mente. Si el diablo se comunica constantemente a nuestra mente, con más un Dios vivo santo no se va a comunicar con nuestra mente, con nosotros. Si el diablo te pasa zarandeando, te pasa diciendo fornica, adúltera, mata, engaña, roba. ¿Tú crees que esos pensamientos vienen de ti mismo? No, es el diablo que te está dirigiendo continuamente tu máquina del cerebro y te está mandando, maldice, peca, haz lo malo, es el diablo. Y si ese diablo te maneja, ¿tú crees que el Dios Santo de Israel no tiene mucho más poder que el diablo? Mucho más. Entonces, si el diablo existe, ¿crees que no va a existir Dios, que es el bien? Por supuesto que existe. Pero si usted piensa que usted le está sirviendo a un Dios muerto porque sus hechos lo dicen, usted lo que dé vergüenza. Y dijeron, ¿verdad? Le dijo, ardiendo, y que Dios será el que los libre de mis manos, dijo. Ay, pobrecito. Él se sentía que era un Dios, por eso, que los libre de mis manos, les dijo aquel, sintiéndose único, sintiéndose infinito. Y hasta él le llegó, porque a él lo pusieron a hartarse zacate como los animales también por 7 años, por andar de cursizo y por andar de impertinente ante los ojos de Dios y con el pueblo, un pueblo fiel a Dios. No fue todo el pueblo, yo no le estoy hablando de todo el pueblo, estoy hablando de 3. De 3, de eso le estoy hablando. Y esa arrogancia y sentirse el que no pisaba el suelo, que él era Dios, lo llevó a estar 7 años hartándose zacate como los animales. Que por lo menos los animales en ciertos lugares los quieren, les ponen un gorrito, les ponen una sábana para que no aguanten frío. En la noche los meten en una casita para que no pasen frío. Y les hacen humito para que las moscas no se las coman. Este no. Este anduvo ahí en el potrero como con todos los animales. Ahí anduvo él comiendo de lo mismo que comían los animales. Pasando lo mismo que pasaban los animales. Por incursizo de corazón le pasó eso. Así es que usted no crea, ay, es que Dios es amor, es juego consumidor y vengador también. Créame que Dios es vengador. Si yo estoy aquí por misericordia de Jesús, no por Dios. Porque Dios solo dice, apártate que yo corto, apártate que yo corto. Él solo dice cortar. ¿Por qué? Porque Él puede hacer y deshacer. Él corta porque puede hacer y deshacer. Pero ¿por qué cree que estamos de abusivos? Por la misericordia, no del Padre, del Hijo, de Jesús. Por Él. Seguimos. Entonces le dijo, ¿qué Dios será el que los libre de mis manos? Les dijo el perverso. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo a aquellos varones, aquellos 3,
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos no alegaron. Ellos no alegaron. Tenemos que aprender nosotros, a no alegar. Cuando usted dice que es negro, pues quédese con su negro. Y yo no la voy a sacar de su error. Mire, yo voy a seguir adelante con el mensaje. Yo voy a seguir adelante con el mensaje. En el evangelio no se diezma ni se ofrenda, ni las mujeres se ponen pantalones. En el evangelio no se diezma ni se ofrenda, ni las mujeres se ponen pantalones. Porque ese es el mensaje que Dios me ha dado y voy a seguir adelante. Y usted sigue pensando lo que quiera, pero yo sigo adelante con el mensaje que Dios ha enviado. Para los que quieran oír, para los que tengan oídos, escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ay, hermana, ya se salió de todo. Y es que aquí hay que hacer una mezcla de todo, porque si es que todo está revuelto, si usted mezcla, todo lo tiene ahí revuelto usted. Y a mí me viene a decir que no revuelva. ¡Ja! Si usted lo tiene todo revuelto, usted no tiene nada. Usted todo lo tiene profano. Y viene a querer que de los santos se le haga una separación ahí. Si es que ni separado entiende. Seguimos. Estos hombres, ahí lo dejaron. No discutieron. Créame, yo tengo mucho que aprender. Usted me puede ver desde el principio y puede ver los avances. Hay gente hay una persona que se ha anotado los avances de la hermana Idalia, pero hay otras que no. Pero se metió una persona la otra vez que dijo, yo a ella le he seguido, no sé si era varón o hembra, no lo sé, no me recuerdo. Dijo, yo a ella le he seguido desde el principio y yo he podido ver sus procesos en ella, porque ha visto los cambios y los va a seguir viendo. Pero es la mano de Dios, la mano de Dios. No soy yo, es la mano de Dios. En la mula. Es la mano de Dios. Seguimos. ¿Por qué? Porque ahí está el abogado. Ahí está el abogado. ¿Y quién es? Mi Jesús. Mi Jesús. ¿Por qué cree que usted y yo nos hemos sido destruidos de la noche a la mañana? Por el abogado, por Jesús. ¿Usted cree que Dios tiene la paciencia? No, si es que Dios no tiene la paciencia, que yo no tengo tampoco. Dios no tiene paciencia. Dios no nació con paciencia. Dios nunca tuvo paciencia con aquel pueblo. Dios decía, apártate. Y los mataba a todos. Apártate. Ese mismo Dios está ahí tranquilito porque está Jesús continuamente abogando. Pero si mi Jesús se llega a apartar, aquí en la tierra va a arder fuego y azufre. Y usted no va a saber ni cuándo va a suceder eso. Porque estamos vivos por misericordia de Jesús. Él es nuestro abogado. Dios mío. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Ese es nuestro abogado. Ese es nuestro abogado. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo. Jesucristo es su nombre. Si a alguno le interesa, Jesucristo se llama. Bendito sea el nombre de mi amado Jesucristo, el Nazareno, el verdadero Mesías, que vino a dar su vida por la humanidad. Pero Él vino al mundo, la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que a la luz. Hasta el día de hoy está agarrado y agarrados de las tinieblas, con la Biblia bajo el brazo y en tinieblas, con la Biblia bajo el brazo y ciegos. Seguimos. Entonces, ¿verdad? Ellos no discutieron. He aquí nuestro Dios, a quien, fíjate, le dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo
y de tu mano, oh rey, nos librará. Benditos aquellos varones fieles a Dios, porque ellos sabían que su Dios era vivo y sabían que su Dios era vivo y los iba a librar del horno de fuego, así como a Daniel sabía que su Dios era vivo y que lo iba a librar de aquella cueva de leones donde lo metió el otro rey también. ¿Por qué? Por envidia también, por envidia. Por envidia, aquí por envidias que aceptamos chismes, por envidia los volvemos de enemigos y peleamos con los otros hermanos por envidia. Por envidia todo, porque no somos libres, porque no somos verdaderamente nacidos de nuevo, porque estamos endemoniados. Vamos a chismear de los hermanos y chismeamos de los hermanos por envidia. Y vamos por envidia a que el dueño de Satanás ahí se vaya sobre los hermanos y los discipline, Dios mío. Yo no sé de dónde ha nacido esa disciplina. Yo no sé de dónde ha nacido. Pedro negó a Jesús. 3 veces lo negó. Y Jesús no le dijo, te voy a disciplinar, porque Jesús volvió. Tuvo 40 días después de muerto y resucitó. Tuvo 40 días con los 12 apóstoles. Con todos, a todos les habló. Y no le dijo, Pedro, te voy a poner en disciplina porque me negaste. De ninguna manera. Yo no sé de dónde han sacado de esa disciplina. No sé de dónde. Dios mío. Dígame el versículo de donde dice que se tiene que disciplinar. Dígame. Hay exhortación. Se puede exhortar al hermano. Mira, hermano, deja de hacer eso. Deja de hacerlo. Está mal lo que haces. Pero disciplinarlo. Hay exhortación. Pero no dice disciplina en la Biblia. O tal vez yo no lo he visto. Mándeme el versículo, por favor. Entonces dice, a quien le servimos nos librará. Le dijo, y si no sepas, le dijeron, y si no sepas, rey, que no serviremos a tus dioses, con D pequeña, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ay, 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 bendito estos varones. Esos varones eran de los míos. Esos varones eran de los míos, créame que sí. Eso sí, no eran guachi, no eran de papel, no eran piñatas que al primer garrotazo se desploman y se deshacen. No eran maruchos que al primer garrotazo, ¡ay!, se les abre agujero por todos lados y caen al suelo muertos. No, ellos no eran maruchos, ellos eran 100% consagrados para Dios estos hombres. Dios sabía que ahí estaban aquellos hombres para dar testimonio de él, de un Dios vivo, porque cuando usted está aquí en la tierra y vive conforme a la Biblia, conforme a Dios, usted dando testimonio de un Dios vivo, poderoso. Pero cuando usted vive mundanamente, usted está diciendo, no, que el Dios es muerto, porque ese Dios no lo ha cambiado y porque usted va detrás del diablo haciendo siempre lo malo. Porque cuando le servimos 100% al Dios vivo y poderoso, no hacemos maldad. Ni pensamos, porque solo pensar en maldad es pecado. Hasta eso es pecado. Tenemos que rogar a Dios que los quite los malos pensamientos cuando vienen a nuestra cabeza. Porque hasta eso reprende el Santo de Israel. Santo. Los librará. Le dijo, tampoco adoraremos esas estatuas que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Fíjate, 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos
en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados tenían mantos. Estos varoncitos tenían sus mantitos. No, hombre, es que estos hombres hoy en día, estos hombres paraditos ante la multitud de cabras, dan vergüenza. Estas mujeres dieran vergüenza ante estos varones, de veramente. Estos hombres muy santos, muy santificados. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesach y Abednego. A los que lo iban a los ejecutores, pues a los verdugos, esos fueron los primeros que calentaron el horno, porque esos fueron los primeros que sí los mataron. Eso sí murieron, pero los siervos del Dios Altísimo, a esos no les pasó nada. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios que yo te vengo a predicar. Ese es mi Dios que vino a dejar el evangelio. Ese es mi Dios a quien mandó a su hijo, y su hijo vino a dejarlos el evangelio. Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús el Nazareno. Y estos tres varones, Sadrán, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del horno de fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio de fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrán, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo. Ahí sí ya lo dijo con D mayúscula, siervo del Dios Altísimo. Ahí sí reconoció que eran siervos del Dios Altísimo, pero cuando les iba a hacer mal estaba ciego y cegado por subir aquel demonio. Pero como vio que no le había sucedido nada, entonces sí eran siervos. Entonces sí. ¿Por qué? Porque ellos dieron testimonio de su Dios. Y como ellos dieron testimonio de la fidelidad a su Dios fue fiel para con ellos y no permitió que ni un pelo se les quemara, para callar en la boca a aquella serpiente que quería demostrar lo contrario. Santo es el nombre de Jesús. Y entonces Sadrán, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, no huelían ni a fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea Dios de ellos, de Sadrán, Mesach y Abednego. Y envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ya ve. ¿Qué dice? Y libró a sus siervos que confiaron en él. Ellos confiaron en él y él los libró. Pero si usted es como la arena del mar, usted está con la Biblia bajo el brazo, pero su padre es el otro, ese a usted la va a condenar. Ese a usted no la va a librar. Por eso aquí debemos de ser fieles para con Dios, porque Él los va a librar. Tú piensas que al demonio a que tú le sirves, que te mueve continuamente, te libra. No, ese te acusa. Te acusa con los hombres, te acusa para con Dios también. Te acusa.
Tú no puedes escapar de hacer algo malo sin que el acusador no te venga a acusar. Te acusa, constantemente te viene a acusar con los demás. Aquí no puedes fingir, pretender lo que no eres, porque él te acusa. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ser fieles. ¿Por qué? Para demostrarle al acusador que aún con sus acusamientos nosotros sobresalimos. Porque no le estamos dando la razón a él. Porque aunque a él los acusa delante de Dios, nosotros los mantenemos firmes, agarrados de la mano de mi Señor. Entonces, el que queda burlado y avergonzado es él, porque no caemos en su juego. Bendito sea el nombre de Jesús. Envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes, dice, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. ¿Qué dijeron aquellos hombres? Pues aquí estamos. Si vamos a morir, vamos a morir. Pero sirviéndole a Dios, no a tus dioses. Es mejor servir, es mejor morir en el camino angosto, dijeron ellos, y no morir en el camino ancho, porque ahí no los va a beneficiar nada. Y si aquí vamos a morir quemados, tenemos recompensa en los cielos, dijeron ellos, y así va a ser. Pero si usted es fiel para con Dios, va a recibir recompensa en los cielos. Pero si usted no sirve nada, para ser fiel como estos hombres, usted no va a recibir recompensa, sino que usted lo que va a recibir, juego consumidor de parte de Dios. Porque Dios aquí no tiene niños bonitos. Créame que yo he pasado por todo. Yo he pasado por todo. Yo he visto lo malo de Dios y lo bueno de Jesús. Lo malo de Dios. Yo he visto la ira de Dios. Dios no es malo, claro que sí. Yo he visto lo malo de Dios y he visto lo bueno del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no es malo, claro que sí. Claro que sí. No es malo en lo que le estoy diciendo que le va a hacer solo por hacerle, no. Pero sí es vengador. Dios es vengador. A Dios no se le escapa nada. Usted va a creer que si usted va y le hace algo a sus padres terrenales, se van a quedar así. No, si es que lo van a cachetear. Lo van a cachetear y le van a decir. No se van a quedar así como así. Y usted cree que el Dios vivo, haciéndole tantas cosas. Por ejemplo, usted que el Dios vivo de Israel, el mundo, se va a quedar así como así. No se va a vengar, no le va a pasar nada. Definitivamente sí. El mundo le va a conocer al Dios. Porque él se va a encargar de que vean quién es Dios. ¿Ve? Y él se va a encargar del mundo. Jesús se va a encargar de nosotros, porque somos su pueblo, y Dios se va a encargar del mundo, de aquellos. Él se va a encargar de aquellos, peor todavía, porque aquellos no tienen abogado. Peor todavía, va a ser la ira de Dios peor para aquellos, porque ellos no tienen abogado. Y nosotros tenemos el abogado. Nosotros, como que estamos en el evangelio, caminando en el evangelio, con errores, pero caminando en el evangelio, tenemos un abogado. El mundo no tiene abogado. Entonces a aquellos les va a ir peor todavía. Por tanto, decreto que todos los pueblos, naciones, lenguas que dijeren blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados. Ganaron mucho estos hombres con sus testimonios. Ganaron mucho. Ganaron
que se le diera la gloria y la honra al Dios vivo santo de Israel, que ya no estuvieran delante de aquella estatua. Aquella estatua no más fue hecha, pero quedó abandonada, porque ya no se postraron delante, sino que fueron a adorar y alabar al Dios vivo santo de Israel. ¿Con qué? Con el testimonio de aquellos tres, por el testimonio de aquellos tres. Por eso yo le digo que nuestro testimonio es importante. ¿Y cómo van a venir hoy a las almas a Jesús si sus testimonios no valen nada? Sus testimonios son basura porque son mundanos como el mundo. Por eso el mundo no quiere venir a Dios. Por eso no creen en un Dios vivo. No creen en un Dios vivo santo. No creen porque no ven a Medrá, a Mesaya y Abednego en usted. No ven eso en usted. Por eso el mundo ya está tieso. No quieren porque no da testimonio. Sin embargo, si diéramos testimonio del Dios vivo, dijeran, yo quiero de ese Dios. Todo el mundo estuviera convertido al evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestro testimonio. Porque estuviéramos diciendo que hay un Dios poderoso vivo, que cambia, que su pueblo es diferente y aquel pueblo perdido quisiera ser diferente, porque créeme que hay gente que está cansada de la misma cosa y quiere unos cambios, pero sin embargo no viene porque no mira cambios en las personas, no mira. Dijeron, a servir y adorar a otro Dios por tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios con D pequeñita de mosquito. No hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué dijo Nabucodonosor? No hay Dios que pueda librar como este. Pues claro. Vete a una estatua a ver qué te salve. ¿De qué te va a salvar? Tú y ella van a ser carbonizados. Tú y ella van a ser destruidos. Porque las estatuas no sirven para nada. Con las estatuas yo me limpio las nalgas. Y como todavía prendo el fuego y me caliento con ellas. Y todo esto de tortillas no sirven para nada. Sí sirven para que te calientas y frías unos huevos con ellas. Pero de ahí no sirve más para nada. No sirven para nada. Así que tú, ¿qué estás haciendo? Adorando estatuas muertas. No miran, no huelen, no hablan, no caminan, no escuchan. No te libran de nada. No te libran de nada. Y así como ellas de ciegas y muertas, eres tú que estás detrás de esas estatuas, que las andas cargando. Igualita. Igual que muertas que esas estatuas y condenadas igual que esas estatuas, estás tú. Porque esas estatuas, toditas de a montones, van a ir al juego. Y tú junto con ellas también. Porque todo lo que nos sirve va a ir al juego. En cuanto hay Dios que pueda librar como este, les dijo. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la providencia de Babilonia. Aquellos hombres ya tenían un poder, ya tenían un estatus delante del rey. Estos tres varones de Dios tenían sus posiciones muy altas, pero ganaron otra posición muy alta ante el rey y mucho más infinita delante de Dios. Por eso sirvamos al Dios vivo y verdadero y seamos fiel para con él. Y dele una patada al hombre, porque no es al hombre que va a ser fiel, porque desde antemano Dios lo está maldiciendo a usted, porque dice maldito el que confía en el hombre. Que dice maldito el que obedece al hombre y se deja guiar como perrito del hombre, apartándome a mí por un lado. Por eso busquemos al creador de los cielos y la tierra y al mismo que te creó a ti, porque si Dios no le apetece, tú no estuvieras aquí en la tierra, en que sea para hacer bulto, en que sea para hacer antorcha de fuego, cuando venga el juicio final con fuego y azufre. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende.
Él nunca pierde un caso, siempre los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Dios le bendiga. Hasta pronto, si Dios lo quiere. Muy buenas tardes.